Conocer y creer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Celebrando 500 años de la Reforma Protestante, solo la Escritura me muestra el camino de la salvación. Solo por la gracia soy justificado. Solo por la fe soy salvo. Solo Cristo es el camino de mi salvación. Solo a Dios la gloria. Salvo solo para la gloria de Dios. La Reforma, los 5 pilares de la salvación. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo, para la Iglesia Cristiana Evangélica, estamos en un tiempo bien especial, hermanos, porque estamos celebrando 500 años de una reforma que trajo a la Iglesia de nuevo a los fundamentos que Cristo estableció en su palabra, ¿verdad? Entonces, esto es tan especial, hermanos, que en Ucrania, en su capital Kiev, ese es un país que pertenecía a Rusia, a la Unión Soviética, cuando eran comunistas. Pero en Kiev hicieron una concentración de 200,000 personas, celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Eso pasó allá. Hubo de todo, hermanos, hasta ir tras el estilo de ellos estuvieron. Pero también acá, hermanos, el jueves pasado hubo una celebración en el Teatro Nacional en donde la Iglesia Evangélica de Guatemala rindió un homenaje a Hermano Mundo Madrid y a Hermana Anita por su labor dentro de la Iglesia Evangélica acá en Guatemala. Esta es una fiesta de gran trascendencia y que nosotros debemos de estar al tanto de lo que Dios está haciendo en esta época acá en Guatemala. Porque una cosa es cierta, hermanos, una cosa es cierta. Jesús es Señor de Guatemala. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. El tema que este día corresponde, hermanos, es solo la fe, solo la fe. Y vamos a leer en Romanos, en el capítulo 3, del versículo 21 al 28. Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 28. Antes de leer, yo quiero, de verdad, hermanos, agradecerle a Dios este privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Es una gran bendición para mí, pero también es una gran responsabilidad que la palabra del Señor en este día, en este momento, que la palabra del Señor corra y que sea glorificada, porque como dice en Isaías, que la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo enviada. Y también quiero agradecerle al hermano Mundo Guillén, porque él me cedió este privilegio, el privilegio de él me lo cedió a mí, para que yo pudiera estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Entonces, hermanos, en mi corazón hay gratitud al Señor y también a la Iglesia Lluvias de Gracia, porque la verdad es que yo agradezco su atención y su paciencia, porque estar ustedes sentados oyéndome hablar, hermanos, que sea el Espíritu Santo el que hable al corazón de cada uno y que también hable a mi corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 3, del versículo 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. El tema de hoy es solo la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Señor, tomamos tu palabra en esta mañana y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra en este día nos vivifica, que tu palabra nos levanta y que tu palabra, Señor, en esta mañana correrá y se glorificará en cada uno de los que estamos en este lugar. Recibimos, Señor, tu palabra y, Señor, declaramos que por la fe nosotros somos salvos, somos tus hijos y somos benditos para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues miren, hermanos, como una breve introducción, les decía yo que estamos en un tiempo tan especial porque nos damos cuenta que lo que para unas personas, especialmente para Martín Lutero, fue una crisis de su vida en donde él estaba confundido y hermanos, él estaba sinceramente buscando qué hacer, buscando en el Señor una forma para poder llegar a Dios. Para nosotros es una gran bendición, porque dice la historia que Lutero, en esa crisis que estaba pasando, él era sincero, hermanos, y llegaba con el sacerdote y entraba al confesionario y él, en ese afán de querer vivir una vida totalmente entregada al Señor, él empezaba a confesar sus pecados. Padre, me confieso, hice esto. Padre, me confieso, una mala mirada. Padre, me confieso, me quise enojar, pero ya no quiero. Y entonces dice que pasaba hasta 3 horas en el confesionario. Y de plano el cura pues oyéndolo, ¿verdad? Y se imaginan ustedes un pastor que llega un hermano y le está contando sus problemas. Hermano, vamos a orar. Sí, pero le quiero contar esto también. Le quiero contar esto y le quiero contar esto. Dicen que llegó hasta 3 horas de confesión. Se levantaba, él creía que ya había terminado, en eso se acordaba. Se le olvidó un pecado. De regreso al confesionario. Padre, me confieso, se me olvidó este pecado. Y estando ahí hincado se le recordaban otros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en Lutero, hermano? Un deseo sincero de acercarse a Dios en un tiempo en donde la gente no podía leer Biblia porque no habían Biblias. Solo habían algunas ediciones de superlujo, escritas en latín y en griego, que algunos cuantos podían leer, y aún ni los mismos sacerdotes leían en ese tiempo. Pero, hermanos, en esa búsqueda insaciable, Lutero también dispuso leer la carta a los romanos.
y lee el capítulo 1 y versículo 17, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, fue una cuestión en donde agarró la epístola a leerla, a volverla a leer, a releerla, releerla y releerla. Y entonces, al estar leyendo, él encontró pasajes como este que leímos en esta mañana, hace un momentito, ¿verdad? En donde, hermanos, curiosamente se encuentran estos 5 fundamentos que la Reforma Protestante está promoviendo y sigue promoviendo. Solo la Escritura, porque dice en el versículo 21, testificada por la ley y los profetas. Cuando Pablo escribió, la Biblia que existía para ellos era el Antiguo Testamento. Versículo 22 dice, la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 26 dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que algunos teólogos han dicho que este es uno de los pasajes más trascendentales que la palabra de Dios tiene. Algunos lo dicen como es como un eje alrededor del cual gira la fe cristiana. Porque nuestra fe, hermanos, el cristianismo evangélico no es algo tirado con onda, disculpen la expresión, pero el cristianismo evangélico está desarrollado sistemáticamente en la palabra de Dios, y todo aquel que es cristiano y conoce la palabra de Dios se da cuenta, hermanos, de lo que tenemos en nuestro corazón. Es una palabra viva. Una palabra que se afirma en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí en este lugar cada domingo nos reunimos los justos de Dios, declarando que porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque es por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que tu vida, mi hermano, y mi vida adquiere sentido, adquiere un significado de que Dios nos ha levantado, nos ha sacado de lo profundo del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre roca firme. Así dice el Salmo 40, así lo decía David, así lo podemos decir nosotros. Y entonces encontramos, hermano, que hay beneficios de ser hijo de Dios. Hermano, de ley, hay beneficios de ser hijo de Dios. Y quiero establecer una diferencia, hermano. Hay beneficios entre ser hijos de Dios. Pero, hermano, lamentablemente algunos se han quedado solamente en ser de religión evangélica. Y, hermano, ser de religión evangélica no es suficiente. Algunos, disculpen, hermano, pero algunos antes eran mormones y ahora son de religión evangélica. Algunos antes eran católicos, ahora son de religión evangélica. Pero, hermano, es una relación personal con Jesucristo establecida a través de la fe, en donde yo me doy cuenta que Dios ha venido, mandó a su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y me levantó. Y lo levantó a usted también, hermano. Nos ha levantado el Señor. Entonces, un beneficio, número 1, solo Dios te puede salvar eternamente. Amén. Solo Dios te puede salvar eternamente, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 19, versículo 25. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres
es imposible, pero para Dios todo es posible. Mire, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno de los postulados de la Reforma es que la gloria solo es para Dios, hermano. Por eso cuando se da un aplauso aquí en la iglesia, es para Dios, hermano. Es para Él la gloria, hermano. Y por eso nadie tiene que decir, si quiero aplaudir. No, le está aplaudiendo a Dios. Cuando mi hermano dice amén, ese amén es para Dios. Cuando mi hermano acá levanta la mano, ese levantar de manos es para Dios, porque en la iglesia la gloria es para Dios. Entonces, hermano, beneficio número 1 es que solo Dios te puede salvar eternamente. Es que, hermanos, yo no sé si ustedes han conocido algún muchacho, algún joven, alguna señora, algún señor, que usted dice, ese nunca se va a convertir, si hace esto, y le hacen la gran lista. Conclusión, no puede ser salvo, según uno. Pero conclusión, según Dios, nada hay imposible para Dios. Y la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son versículos que todos sabemos, pero son versículos que tienen profundidad en Dios. Por eso, miren, hermana García Salas, se me fue el nombre, perdone. Hermana Lucy, perdone. A mí me bendijo cuando ella estaba hablando de esa pesca milagrosa, y que el 29 de octubre una pesca milagrosa, hermano. Porque uno, el privilegio que tiene es ser instrumento en las manos de Dios. La convicción de pecado la pone el Espíritu Santo. Uno trae invitados a la iglesia, pero quien los toca y los convierte es el Espíritu. Entonces, el gran privilegio de uno es ser instrumento en las manos de Dios. Entonces, el 29, como decía el anuncio, ¿verdad? Lo más parecido al cielo es la familia, lo más parecido a abre tus ojos es el megadía feliz. Por eso es que se están haciendo cuatro cultos, hermanos, a las 8, a las 10:15, a las 12:30 y a las 2:45, en donde este culto va a estar los del área 1, a las 8 de la mañana, y los del área 4 a las 10:15. ¿Por qué? Porque entendemos que solo por la fe Dios puede salvar eternamente a una persona. Y nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos del Señor. En Marcos, en el capítulo 2, está la historia había un muchacho que estaba paralítico. Muchacho, digo yo, pero puede tener 60 o 70 años. Pero la cosa es que estaba paralítico. Y dice que cuatro personas, cuando supieron que Jesús estaba en una casa, lo llevaron en su camilla, pero cuando entraron no se podía entrar porque estaba llena la casa. Entonces son aquellos que no se dan por vencidos, ¿verdad? Así como en los grupos familiares hay hermanos que no se dan por vencidos. Y para mí es un milagro, hermanos. Por ejemplo, que en Abre Tus Ojos, a las 5 de la mañana se le esté tocando la puerta a una persona que no tiene Cristo en su corazón, y la persona diga, vaya, ahorita voy, y la persona se va a alistar y se viene para la iglesia. Para nosotros también es un milagro, para algunos pues, porque el domingo, hermanos, si uno aplica lógica, uno dice, el domingo es el único día para levantarse tarde, el único día para descansar. Sin embargo, los que estamos acá, le demostramos al mundo que a pesar de que es un día para quedarse durmiendo, nosotros escogemos lo mejor. Como le dijo el Señor a Marta. Gloria a Dios. Pero volviendo al punto del paralítico.
Dice que ustedes saben la historia, los suben al techo y quitan una parte del techo y lo bajan. Y Jesús dijo, y dice la palabra de Dios, perdón, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, bueno, démosle el aplauso al Señor, porque la gloria es para Él. Amén. Dice ahí la palabra del Señor, y viendo Jesús la fe de ellos. En Marcos 2 lo pueden leer, versículo 20 más o menos. Se ve la fe, hermanos. El tema de hoy es solo la fe. Pero se ve la fe. Normalmente uno piensa que la fe no se ve. Pero Jesús ese día, viendo la fe de ellos. Por eso, hermanos, es que en este megadía feliz, Jesús va a ver la fe de cada grupo familiar. Si cada grupo familiar ejercita la fe, el Señor la ve. Consecuencia, hijo, tus pecados te son perdonados. Va a haber gente que va a ser salva ese día y va a ser salva hoy, porque el Señor está viendo la fe del hermano que está a su lado. La fe se mira, hermanos. La fe, uno de los fundamentos de la reforma, se mira. Y por eso, hermanos, se ve cuando nosotros vemos como beneficio que solo Dios puede salvar eternamente. Beneficio número 2, solo necesitas fe para ser salvo. Hermanos, en Efesios 2:8 la palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, primer papel, primer beneficio que la fe que descubrieron los reformadores como un fundamento de la iglesia nos bendiga es salvación solamente por medio de Dios, y esa salvación es eterna. Pero segundo beneficio, solo necesitamos fe para ser salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, uno se da cuenta. Miren, la mejor decisión que una persona puede tomar, la mejor decisión en su vida, es entregarle la vida a Jesucristo. Hay decisiones trascendentales, una buena carrera, con quién se va a casar uno, o con quién se van a casar los jóvenes, pues, porque yo ya estoy casado. Pero hermanos, cuando uno está en esa etapa de la juventud, ¿con quién me casaré? ¿Con quién? Hermanos, esa es una decisión trascendental. ¿Qué carrera voy a estudiar? Ay, estudio ingeniería o estudio derecho, economía. Nada que ver esas carreras una con la otra, pero a veces la confusión, ¿qué voy a hacer? Decisiones. Voy hoy a la iglesia, voy al segundo culto, mejor voy al otro domingo. Decisiones, hermanos. La serie anterior se llamó Decisiones. Y nos enseñó a que tenemos que tomar decisiones. No podemos nosotros estar viviendo, ay, después. No, hay momentos. Mañana, lunes, para muchos a las 4 de la mañana, hora de levantarse e ir a trabajar. Y hay que levantarse, es una decisión. Ay, si me despiden, que me despidan. No, hombre, no es así la cosa. Es decisiones. Y cuando la palabra del Señor nos enseña, necesitamos la fe para ser salvo, es una decisión que uno toma. Ejercitar la fe, hermanos. Y cuando uno ejercita la fe, uno se da cuenta
que uno está tomando la decisión correcta, porque junto con aquello de entregarle nuestra vida, nuestro ser completo, de vivir para Cristo, hay bendiciones que vienen junto con eso. Por ejemplo, acá en esta iglesia, yo conozco una buena cantidad de hermanos que antes de Cristo venían porque un bus los traía. Hoy vienen porque tienen un carro que los trae y que lo tienen en el parqueo. La decisión un día de querer entregarle su vida a Cristo y de hacerlo, les permitió progresar en esta vida. Porque una cuestión que nosotros tenemos que entender que el Evangelio trae es: el Evangelio es fuente de bendición. Te da vida eterna, pero también te ayuda a vivir bien en esta tierra. Te ayuda a vivir mejor en esta tierra. Por eso, hermanos, yo conozco un hermano de esta iglesia y me dijo: hermano, le dije yo, contame cómo ha sido tu vida, porque a mí me la ha contado, pero me gusta que me lo vuelva a contar. Y una vez me dijo: mi vida se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, me dijo, yo ganaba $2.50 al día como jornalero, me dijo. Pero cuando yo vine a Cristo, ahora tengo mis negocios, tengo mis carros, tengo mi esposa, tengo mis hijas. Dios me ha bendecido, hermano. Y yo les puedo dar el nombre de esta persona, y yo conozco otras personas en esta iglesia que han sido bendecidos porque han buscado a Jesucristo, se han entregado de corazón a Jesús, se han dedicado a servirle y Dios los está bendiciendo. Ahora, hay una cosa, hermano. Fíjense que algo que nosotros debemos de aspirar es a estar estudiando. En Europa, donde se originó la Reforma, los países donde la Reforma llegó fueron países que pasaron de la pobreza a un estado de bendición grande. Tristemente, algunos países se han alejado de Dios. Lo digo, países se han alejado de Dios. Pero usted sabe, por ejemplo, usted sabe que en Europa hubo una epidemia que le llamaron la peste bubónica. Y la peste bubónica mató, no sé cuánto, pero como 28 millones de personas. ¿Y usted sabe cuál era el origen de la peste bubónica? Los piojos. ¿Y por qué la gente, había una gran cantidad de piojos en Europa? Simplemente porque la gente no se bañaba. Pero cuando el Evangelio llega, el Evangelio enseña principios. Por ejemplo, la higiene es un principio en donde cada cristiano sabe que si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ese cuerpo hay que mantenerlo bien. Entonces, la peste bubónica surgió solamente porque la gente no aplicaba un principio, la higiene. Pero cuando el Evangelio llegó, los pueblos que eran ignorantes pasaron a ser pueblos de gente culta. Usted sabe que las universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, las primeras universidades surgieron porque el Evangelio fue el que las promovió. En Estados Unidos, como les digo, lástima, pero dejaron de ser cristianas, pero en Estados Unidos universidades de renombre como Harvard, como Yale, como Stanford, como Princeton, esas universidades empezaron con el testimonio de gente cristiana que estaba procurando lo mejor para Cristo. Por eso es que acá en esta iglesia, miren hermano, acá se promueve leer la Biblia, se promueve estudiar. Ya van otra vez con eso de leer la Biblia. Hermano, es para nuestro bien. El que lee la Biblia vive mejor. El que lee, el que medita la Biblia vive mejor todavía. El que lee la Biblia, el que la medita, el que la memoriza y el que la practica vive mucho mejor. Y acá a esta iglesia, miren cómo es el Señor, hermano. En esta semana
vienen unos hermanos de la Universidad San Pablo a promover que acá en esta iglesia haya estudiantes de la San Pablo, de la Universidad San Pablo, para decirlo bien, que puedan estudiar becados. Becas hasta del 75%. Y el 19 de noviembre, que va a ser el culto de graduandos, acá dentro del culto de graduandos, y no sé si me voy a adelantar a la noticia, pero el doctor Harold Caballeros va a estar predicando acá, como rector magnífico de la Universidad San Pablo, y allá afuera van a haber algunos stands para que los que estén interesados, no importa la edad, los que estén interesados en estudiar y obtener un título a nivel universitario, o si no, también un título a nivel maestría o doctorado, vayan y digan, miren, ¿y será que hay beca para mí? Lo más probable es que sí. Tiene que llenar algunos requisitos, pero lo más probable es que sí. Porque, hermanos, el Señor cuando viene a nuestro corazón pone una semilla de superación. Gloria a Dios. Y quiero decir algo. Si aquí hay algún joven, estoy hablando joven de unos 15 a unos 25, 27, 28, algo por ahí. Si aquí hay un joven de esas edades, hombre o mujer, varón o señorita, y dice, ay, es que yo no sé qué estudiar, es que yo quiero trabajar mejor. Joven, estás mal. Estás mal. Y no te lo puedo decir así más suavecito porque el Señor quiere lo mejor de ti. Y si a temprana edad, a los 14 o 15, estás decidiendo que no quieres estudiar, lo que estás diciendo es que estás rechazando la bendición que el Señor te quiere dar. Y joven, tienes que reaccionar. He conocido gente que pasa de los 70 años. Yo mismo tuve un compañero que tenía 72 años estudiando en la universidad. Mi papá mismo tenía 69 años cuando se graduó de bachiller. Porque Dios quiere que el pueblo que proclama que Jesús es su Señor sea un pueblo que se supere, sea un pueblo que no se conforme, sea un pueblo que levante la vista hacia arriba y diga, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no nos podemos conformar, hermano, es que ya estoy hecho. No, nadie está hecho mientras no le llegue el día en el cual va a partir con el Señor. Somos un pueblo que tenemos que ser ejemplo en esta nación. Porque si hay esperanza para Guatemala, y la esperanza es la iglesia, y la esperanza de esta nación de que se componga, somos nosotros. Tenemos que demostrar por qué es que somos la esperanza de Guatemala. Gloria a Dios. Aleluya. Y no es una utopía, no es un sueño, no es solo hablar por hablar. No es gritar por gritar, es que los cristianos, hijos de Dios, tenemos que estar convencidos. Somos la solución de este país. Somos la solución de este país. Una nación que necesita urgentemente a Cristo. Por eso la fe la necesitamos para ser salvos, pero también la fe es para que nosotros mostremos a los que nos conocen que somos la niña de los ojos de Dios y que también somos la esperanza para que esta nación sea transformada a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como les decía hace un rato, la vida es decisiones. ¿Cuántos de acá hoy, a raíz de estudiar o de escuchar o de escribir algo sobre un mensaje sola fe, que es el postulado de la Reforma, también tomamos la decisión? La vida son decisiones, hermanos, y tomar la decisión, para mi Cristo lo mejor de mi vida, y por mi Cristo yo lo voy a hacer.
Porque con eso, con la decisión que nosotros tomamos, nos damos cuenta que el nombre de Jesús es honrado y es glorificado. Gloria a Dios. Es que la fe y la razón no se pelean, hermano. Yo no sé quién se inventó eso de que la fe y la razón no se pelean. Ustedes saben, Albert Einstein, un científico renombrado, dijo en cierta ocasión, dijo, la fe sin la ciencia es coja y la ciencia sin la fe es ciega. Porque, hermanos, ¿cuánta gente conocemos que son científicos y son hombres temerosos de Dios o mujeres temerosas de Dios? Porque los cristianos, hermanos, tenemos el gran privilegio de honrar el nombre de Dios haciendo lo mejor para el Señor. La salvación, hermanos, provee vida eterna, pero en esta vida provee superación, provee vida con propósito, provee educación y en una palabra, la salvación provee transformación. Tu vida está para ser transformada, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu hogar, hermano, está para ser transformado. Tu familia está para ser transformada. Beneficio número 1, solo Dios te puede salvar eternamente. Beneficio número 2, solo necesitas fe para ser salvo. Beneficio número 3, solo Dios te puede conceder fe. Solo Dios te puede conceder fe. Dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 15, versículo 6, y creyó Abraham a Dios. Espérenme un ratito. Dice la palabra del Señor, y creyó Abraham a Dios. Y eso se repite en Romanos 4:3, en Gálatas 3:6, en Santiago 2:23, y creyó Abraham a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es creer a Dios. Es creer a Dios, hermano. En Santiago, en el capítulo 2, dice, ¿crees en Dios? Bien haces, dice, porque también los demonios creen y tiemblan, dice. ¿Crees en Dios? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Miren, es diferente creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero es diferente creer a Dios. Dios me dijo. Eso marca una gran diferencia en tu vida, hermano. Porque ese Dios me dijo y viene tu promesa. Por ejemplo, Dios me dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y tomas la promesa y la crees, eso es fe, hermano. Solo Dios te puede dar fe. Dios me dijo, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima si obedecieres atentamente la ley de Jehová tu Dios que yo te mando hoy. Y creer esa palabra, eso es fe, hermano. Cuando lees la Biblia y dices, esta palabra es para mí, te das cuenta que solo Dios te puede conceder fe. Y Dios te da fe para salvación. Dios te da fe para salvación, porque ahí empieza todo, hermanos. Nadie puede decir, yo voy a ser cabeza, pero no se ha entregado a Cristo. O su vida demuestra que no se ha entregado a Cristo. La fe empieza con la salvación, porque en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, y cuando esa puerta se abre a tu vida,
y te das cuenta el montón de bendiciones que hay adentro, el montón de promesas que hay para tu vida. Entonces, solo Dios te puede conceder la fe. Voy a leerles una historia que está, en Marcos 5. En Marcos 5 del capítulo, Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante, hay una historia, hermanos. Dice que había una mujer que tenía un flujo de sangre como por 12 años y que había gastado todo lo que tenía. Entonces ella había sufrido de muchos médicos, dice aquí dice eso, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y un día esa mujer supo que Jesús iba pasando por su pueblo y ella sabía lo que Jesús podía hacer en su vida. Y entonces esta mujer decía dentro de sí: si tocare el borde de su manto. Y ella caminaba y ella en su interior decía: si le toco por lo menos la esquinita de la túnica que lleva. Y ella caminaba y cuando logró pescarse, Jesús se voltea y dice: ¿quién me tocó? Y uno de los apóstoles así arrebatados para contestarle dice: maestro, gentío que te está apretando y preguntando quién te toca. ¿Cómo vamos a saber si mira toda la gente te está apretando? Y Jesús dijo: no, alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Y entonces cuando la mujer se ve descubierta, entonces ella llega con Jesús y le dice: sí, Señor, yo fui el que te toqué, es que me pasa este y este problema. Y Jesús le dijo: mujer, no temas, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Pero hermanos, esta historia, miren lo que dice: hija, tu fe te ha hecho salva. El primer paso para algunos de los que están acá es, al ejercitar su fe, creerle a Dios y decirle al Señor: te entrego mi vida para ser salvos. Ahí empieza todo. Tenemos un mega día feliz el 29, dentro de 15 días más o menos. Pero hay algunos que están acá y que el llamado de Dios para su vida es hoy. Hoy es el que el Señor te está llamando, para que hoy seas salvo. Como Jesús le dijo a esta señora: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cuántos hoy quieren ser salvos y decirle al Señor: hoy me entrego a ti de una vez por todas? Me ha costado cambiar, pero no consiste en sus esfuerzos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por decirle a Jesús: te creo a ti.